Me llamo Istar, tengo 45 años, estoy viva. Si le llegan a decir esto al adolescente que era, me hubiera mirado, hubiera reído y hubiera dicho, sí, claro, ¿y qué más? No se lo habría creído. Me llamo Istar y cuando tenía 18 años se me cegó la visión, se me hizo un nudo en el estómago, se me desbordó la vida. Y tras haberlo pensado muchas veces, intenté suicidarme. Suicidio, morirse. Qué palabras más duras cuando suenan desde fuera. Y qué infierno cuando se vive desde dentro. Yo no era un adolescente ni más ni menos que la media. Tenía un intenso mundo interior, algunas experiencias difíciles que me había costado digerir, una educación en analfabetismo emocional, pues como todo el mundo, una autoestima rota, una visión inmadura del mundo, de mí misma. Vamos, creo que lo normal. Hablar de todo esto todavía me impacta y me emociona un poco, así que os pido perdón de antemano si en algún momento la emocionalidad me desborda un poquito. Hablar de esto no es fácil. Han sido muchos años de vergüenza y silencio, de sentir que había algo en mí que estaba dañado y que esa parte no debía compartirla, porque era una manera un poco de ponerme en situación de sentirme vulnerable, de permitir que los demás pudieran juzgarme, mirarme y decir, mira, fíjate, ella no pudo con la vida. Porque es que nadie habla de intentar matarse, es que no se habla de querer morirse, como si en algún momento o en otro a todos no se nos hubiera pasado por la cabeza. Quiero morirme, el mundo estaría mejor sin mí, no pinto nada, no valgo nada, no sirvo para nada, no puedo más, no aguanto más, no lo soporto más. Como si esas ganas de rendirse y hacer que el sufrimiento acabe con todo no fuera algo común que hubiéramos pasado más o menos todas las personas. Pero no lo hablamos, no verbalizamos. Y al no hacerlo pensamos que estamos solo en ese pensamiento. La diferencia quizás es que en algunos casos hay intensidad mayor que otra, que hay mayor incapacidad para gestionarlo, falta de apoyo, de recursos, o que el miedo, la tristeza o la rabia es mayor. Sea como sea, algunas personas nos pasamos más tiempo que otras bailando con la muerte. Y yo fui una de ellas. Mi primer recuerdo real de haber querido morirme es de cuando tenía 10 años. Lo pienso y me dan ganas de abrazarme. Pienso cómo una niña de 10 años puede pensar en morirse. Pero la vida estaba siendo un poco más complicada de lo que yo podía entender y mis emociones, esas grandes desconocidas que me acompañaban con extraños altiviajes como compañeros de viaje y que no sabía qué hacer con ellas, pues campaban a sus anchas dentro de mí, haciendo que yo me sintiera una absoluta marioneta. Con 10 años ya tenía la percepción de que este era un lugar oscuro y que era mucho más difícil que en los cuentos que nos habían vendido. Era una niña solitaria, era inteligente, pensativa. Crecí sin tener claro querer crecer y eso ya tendría que haberme dado pistas de que algo pasaba. Había algo en mí como que se resistía, como si aventurase que esa complicación de la vida iba a ser algo con lo que yo no iba a poder, como si quisiera protegerme porque pensaba que todo lo que vendría detrás iba a ser sufrimiento. Y lo cierto es que por mucha coraza que pusiera, por muchas capas de fortaleza, de seguridad, de decisión, de determinación, de valentía, debajo de todo eso solo había una niña asustada y temerosa que sentía que no iba a poder enfrentarlo todo sola. Y cuando llegó la adolescencia, esa etapa de búsqueda de identidad, de autoconcepto, pues todo se me terminó de desbordar. Y esa marea de emociones que antes me desequilibraba pasó simplemente a llenarme y desbordarme. Y la inestabilidad pasó a convertirme en un barquito de papel a la deriva, donde yo no tenía ni timón, ni rumbo, ni forma de hacer nada. Me sentía completamente sola, perdida, incomprendida, desubicada. No entendía la mayor parte de las cosas que me pasaban y no me sentía parte de nada. Me sentía distinta, pensaba distinto, actuaba distinto y ya empezaba a ser bastante habitual tener esa etiqueta de la rara, la diferente, el patito feo. Y claro, te sientes juzgada, te sientes pequeña
y piensas que no tienes lugar en este mundo. ¿Cómo vas a tenerlo si los demás te señalan como distinta, como diferente, como si hubiera algo malo en ti? Empecé a relacionarme poco y mal con la gente, luego con el sexo opuesto. Mi primera relación puso de manifiesto que mi autoestima estaba descompuesta completamente y que tenía una necesidad de aceptación tan grande, una necesidad de pertenencia tan enorme, que me moría literalmente por ser querida y estaba dispuesta a dejarme pisotear de la forma que fuera, sin límites, con tal de conseguir migajas de cariño. Claro, eso lo veo ahora, desde la adulta en la que me he convertido. Cuando yo tenía 17 años y de repente un chico se había fijado en mí, eso lo convertía todo lo demás en insignificante. Era como, por fin, alguien que te mira, alguien que te ve, alguien que piensa que vales la pena. Y toda mi autoestima, todas mis expectativas acerca de quién era se volcaron en la otra persona. La verdad es que cuando lo pienso, si me pongo a sumar la separación de mis padres cuando tenía 8 años, la ausencia de figura paterna durante muchísimo tiempo, la confusión de la llegada luego de mi padrastro, mi incapacidad para expresarme, mi falta de gestión emocional, el dolor que no atendía, la rabia visceral que sentía aquí dentro como una bola de fuego y que no sabía canalizar de ninguna manera, mi necesidad de ser perfecta, mi incapacidad para relacionarme con los demás, mi falta de habilidades sociales, mi introversión, mi primera relación sexual, todo derivó en un trastorno de alimentación que, cuando lo pongo en común, veo que iba enfocado directamente a reventar. Era una olla a presión, por algún lado tenía que salir, no podría con todo. Tenía 18 años, estaba agotada de luchar y de vivir dentro de un cuerpo que no entendía y que no quería. Estaba cansada de pelear por una vida que no comprendía. Sentía tanto dolor dentro, me sentía tan rota, tan deshecha, me sentía tan ajena, tan perdida, tan sola, tan desesperanzada, que no veía nada más que oscuridad. Era oscuridad por todas partes, oscuridad dentro, oscuridad fuera, una oscuridad que me asfixiaba. Era todo negrura. Yo solo quería que parase. Yo solo quería parar, parar el dolor, parar la angustia, parar la soledad, pararlo todo. Solo pensaba que pare, que pare, que pare, que pare, que pare, que pare, que pare. Y por un momento lo conseguí. Por un momento todo se paró. Con mi intento de suicidio, el mundo se detuvo y yo me detuve con él. Y mis certezas también se esfumaron cuando desperté, porque yo seguía aquí y seguía viva. Y mi dolor seguía estando conmigo y yo me terminé de romper. Si alguna vez creo que toqué verdadero fondo fue en aquel momento en el que me sentí completamente rota, en el que me sentí deshecha. Fue como un grito desesperado de soledad, de agotamiento, de no poder más. Pero si he de ser sincera, lo peor no fue intentar suicidarme. Lo peor no fue el acto en sí de intentar morirme. Lo peor fue la cantidad de tiempo durante la que seguí pensando que estar viva no tenía sentido. Querer morirme fue algo con lo que convivía todos y cada uno de mis días. Pensaba en desaparecer constantemente. La muerte y yo nos tuteábamos, ya hablábamos como amigas. Y es que me costaba ver otra opción. No era capaz de ver luz, solo sentía dolor y oscuridad. Y era una ceguera aterradora que me impedía ver cualquier opción. Y la gente me decía que lo intentara y acudía a terapia y el mundo me decía que tenía que intentarlo, que esto era temporal, que pasaría. Y yo miraba y decía, ¿y si todo en la vida lo que me espera es esto? ¿Y si realmente para mí solo hay dolor y oscuridad? ¿Cómo querría alguien vivir con algo así? Si realmente sientes que eso es para siempre, porque nadie podía entender que no tenía fuerzas para poder seguir luchando con algo a lo que yo no le veía fin, porque nadie comprendía que
mi oscuridad lo llenaba todo de tal manera que era incapaz de ver luz al otro lado por mucho que me dijeran que existía, que había luz al otro lado. A los 18 años intenté quitarme la vida, morirme, morirme en sí. He perdido la cuenta de la cantidad de cientos de veces en las que pensé en ello, tanto que me duele, tantas que de verdad me parece un milagro estar viva. Lo peor es que en el fondo cuando uno siente tanto dolor dentro, no se trata de morirse, se trata de dejar de sufrir, se trata de terminar con esa angustia que no te deja respirar. Es una necesidad de hacer que el dolor pare, que termine esa experiencia vital que te está haciendo daño y que sientes que no va a parar nunca y que no vas a poder seguir soportando por más tiempo. Queremos dejar de sentir, queremos que pare eso que duele y que somos incapaces de gestionar de otra manera porque no tenemos herramientas, porque no nos han enseñado. Yo no habría sido capaz de hablar de todo esto en voz alta, de verbalizarlo, de estar hoy aquí, si no hubiera sido porque María de Quesada hizo público un llamamiento en el que pedía colaboraciones para escribir un libro de relatos suicidas desde el amor. La niña amarilla. Hoy quiero darle las gracias a María porque gracias a ella pude poder contar esta historia, poder hablar de que yo había bailado con la muerte. Cuando leí el llamamiento, reconozco que lo primero que pensé es, Istar, es tu momento de hablar de ello, no puede ser, solo conocían esta historia mis padres, mi hermana, mi pareja y algún familiar más. Pero lo cierto es que ninguna de mis amistades sabía nada al respecto. Nadie a mi alrededor de mi vida actual sabía absolutamente nada porque yo lo tenía enterrado como algo de lo que no tenía que hablar, ni de mi trastorno de alimentación, ni de mi intento de suicidio, ni de mis ganas de morirme, porque ¿para qué? Si yo ahora mismo soy una persona diferente, ¿para qué iba a hablar de algo que iba a hacer que a lo mejor los demás me miraran de una forma diferente? ¿Cómo iba a contar mi historia para que los demás me miraran, señalaran y otra vez volver a ser la rara, la diferente? Tenía tanto miedo a ser juzgada que cuando me decidí a escribir el relato estuve mucho tiempo pensando si publicarlo o no con mi nombre. Me llamo Istar, lo he dicho antes, no es un nombre muy común. Está claro que hay gente a mi alrededor que iba a saber que soy yo, por no hablar de que a mi alrededor se haría pública mi historia. ¿Sabéis lo que me ayudó? Primero, que cuando relaté mi historia me di cuenta de que, aun cuando llevaba mucho trabajo personal realizado, a mi niña de 18 años la tenía invisibilizada. No le había dado espacio, no le había permitido el sitio que le corresponde en mi vida. La tenía, sí, la tenía sanada a mi manera, sí, pero no le daba valor, no la reconocía como parte de mí y eso hacía que de alguna manera una parte de mí siguiera invisible. Al escribir mi historia, mi adolescente de 18 años pudo tener su lugar, pudo empezar a mirarme a los ojos, la pude mirar y decirle que ya estaba, que no pasaba nada, que estaba muy orgullosa de ella, que hizo las cosas como pudo, como supo en su momento. No tenía más recursos. No se puede juzgar a alguien por no tener recursos. Así que hice un acto de compasión cara a mí y pensé que si esto podía ayudar a otras personas a sentirse más acompañadas, si podía permitir que alguna persona se sintiera menos sola, si alguien por ahí pudiera leer el relato y decir, ostras, esto también me pasa y hay más personas que pasan por aquí, que todo tendría sentido, que el esfuerzo habría valido la pena y que ese miedo que yo tenía a ser juzgada es un miedo que podía acompañar, que podía vivir con él, porque esto estaba por encima de mí, era un bien mayor. Además, con la edad también he aprendido que si alguien te juzga por cosas que tienen una importancia tan fuerte como una experiencia vital como esta, pues de quién habla es de esas personas, no de mí. Así que, ¿cuál era mi miedo en realidad? Si no hubiera sido capaz de hacer este viaje y mostrar mi vulnerabilidad y mis cicatrices, tampoco habría podido conocer a personas que he conocido en este viaje y haberme sentido atendida, entendida, comprendida y arropada. Y desde luego no habría tenido el coraje y el valor de estar hoy aquí delante de todos y todas para poder deciros que de esto también se sale, que forma parte de algo más gordo
de algo más grande, que es una falta de gestión emocional muy importante y que necesitamos herramientas para construirnos. Yo me veo como un ejemplo de que una buena gestión emocional es el camino para prevenir y ayudar a que otras personas puedan ver su vida con mayor claridad. Hoy en día me dedico a acompañar a adolescentes que se sienten atrapados en circunstancias que no saben manejar, que se sienten perdidos, desesperanzados, rotos, incomprendidos. Hoy esa adolescente con la que estoy conectada y de la que me siento orgullosa me ayuda a ofrecer empatía y apoyo a otras personas que sé perfectamente cómo se sienten. Y como sé perfectamente cómo se sienten, puedo tender un puente que les permita sentirse conectadas a su vez conmigo y desde ahí trabajar con un poquito más de esperanza. Aprovechando este espacio seguro y cercano, me gustaría compartir con vosotros un fragmento del final de mi relato en el libro de la niña amarilla, ya que creo que expresa de alguna manera un poco el aprendizaje de todo este viaje que supuso esta transición por el lado oscuro de la vida y que creo que podría ser una bonita manera de concluir mi participación en la sesión de hoy. Es el aprendizaje que tuve y he tenido durante todos estos años, porque no ha terminado, en el que me he ido dando cuenta pues, de muchas cosas que en su momento pues, era incapaz de ver y que ahora veo que son cosas no solo importantes, sino que me han llevado a ser hoy la persona que soy. He aprendido que hay momentos malos, pero no me dejo arrastrar por la oscuridad solo porque exista, que siempre hay luz al final de cualquier camino y que todos los caminos llevan a alguna parte. Ya no me arrepiento de las cosas. Intento tomar las decisiones con serenidad para no precipitarme. Y cuando me equivoco, que lo hago, intento asumirlo como un aprendizaje. No me fustigo, no me machaco. Si caigo, me levanto, pero soy compasiva conmigo. Me abrazo, me perdono y sobre todo me quiero. He aprendido que la persona con la que es más importante aprender a convivir es conmigo misma, que soy humana y por tanto imperfecta, que no puedo pretender hacerlo todo bien, aunque me gustaría, que soy exigente, pero debo saber que la perfección no existe y que a veces está bien hacer hasta donde se puede y no más, que puedo equivocarme y no pasa nada, que puedo tomar malas decisiones y puedo aprender de ellas, que los demás son diferentes a mí y está bien que lo sean, eso me enriquece, que decir lo que sientes no es ser egoísta, es cuidarse, que poner límites a los demás es sano, que eso permite que me cuide y así no dejo que nadie me pisotee, que la empatía también tiene sus límites, que en todas las circunstancias siempre hay tantas versiones como personas implicadas y aunque a veces cueste, no hay que juzgar, y menos por las apariencias o por las influencias de terceros, que los demás también se equivocan, que uno cambia si quiere, que no hay nada escrito acerca de quiénes somos. Nos construimos y modelamos toda la vida, que no hay más ciego que el que no quiere ver, pero para ver, tenemos que quitarnos las vendas propias de los ojos, no podemos ver por otros, que sentir es maravilloso y que tenemos que aprender a ponerle nombre a nuestras emociones, a saber lo que sentimos, que la asertividad es una herramienta maravillosa, que tenemos que aprender a comunicarnos y expresarnos mejor, que en el equilibrio está la virtud y que si no encuentro el equilibrio, siempre puedo guiarme por mi corazón, que nadie puede hacerme sentir de menos sin mi permiso, que soy dueña de cómo me siento, los demás no pueden herirme si yo no lo permito, que tengo el poder de la hora, que el presente es lo más valioso del mundo, que el pasado, el reproche, el rencor, la venganza no llevan absolutamente a ninguna parte, que el miedo está solo en mi mente, que si tengo un problema lo enfrento,
por mucho que me cueste, que mañana será otro día y que ya me ocupará de cruzar ese puente cuando llegue el momento de cruzarlo. Pensar en el suicidio cuando todo está oscuro no es la respuesta, pero no hay nada malo en hacerlo, en sentirse vacía, perdida, incomprendida, sola, triste, desesperanzada. Somos tantas, tantas, tantas las personas que nos sentimos así, que si pudiéramos construir entre todos una red amorosa, nadie podría tener que sentirse avergonzado, ni solo, ni culpable por pasar por esto. Así que mi petición es que creemos, construyamos un camino de esperanza y solidaridad, que encendamos una luz para que quienes se pierden puedan saber que hay un faro en alguna parte, que quizás ahora no lo ven, pero que existe, que creemos un camino de comprensión, de abrazos, de paciencia, que proporcionemos apoyo, recursos, profesionales, que seamos entre todos y todas una piedra con la que construir un puente donde los demás puedan agarrarse para no caerse, que construyamos futuro, que desmitifiquemos, que rompamos tabúes y barreras y que hablemos mucho, que hablemos siempre y desde la comunicación, la comprensión, la empatía, la compasión, ayudemos y tendamos una mano a todas esas personas que no ven esperanza en su vida, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero sin esperanza estamos todos perdidos. Gracias.